Buena gente, con un video más. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que está en boca de todos, por lo menos en la parte suramericana, específicamente en el estado de Perú. Hace poco se dio una situación bastante tensa entre un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, la presidencia, presidida por su presidente Martín Vizcarra, y el Congreso, que principalmente tiene una mayoría por parte del partido Fuerza Popular, un partido opositor al partido pues de gobierno ejecutivo. Este roce o este enfrentamiento entre lo que es el poder legislativo y el poder ejecutivo ha hecho que en Perú pues se hable de dos gobiernos, o por lo menos de que existe un desorden en lo que es la base de las leyes, o sea, el Congreso, y quien las ejecuta, o sea, el que les da su procedimiento, y quien controla muchas veces la parte de la seguridad. Nos referimos al poder ejecutivo. Aquí hay que entender algo. Como les mencioné anteriormente, el Congreso, es decir, donde están los diputados, congresistas, asambleístas, el término que ustedes quieran usar en Latinoamérica, em, en su mayoría es de oposición, mientras que el Poder Ejecutivo, pues se mantiene bajo una línea de un partido que va a ser obviamente oficialista y que no está del todo de acuerdo con las decisiones que toma el Congreso. Martín Vizcarra, el actual presidente, tiene, digamos que, una transición política debido a un golpe, o puede decirse, a una acusación que llega a convertirse en certera, que es de su predecesor. Nos referimos a Pedro Pablo Kuczynski. Que Pedro Pablo Kuczynski había ganado las elecciones presidenciales hace cerca de 2 años, cuando venció a Keiko Fujimori, pero solo la logró vencer, digámoslo así, en la parte del poder ejecutivo, porque previamente, cuando se dieron las elecciones de Congreso, pues ganó Fuerza Popular. Y esto hizo pues que tuviera control en el Congreso, al punto de que cuando se destapó el escándalo de Lava Jato, en donde estaban implicados pues figuras como Lula da Silva, pues también salió involucrado el presidente de ese momento, que era Pedro Pablo Kuczynski. Este tuvo que dimitir y actualmente, si no me equivoco, está con 36 meses de prisión preventiva. Y esto hace que su vicepresidente, Martín Vizcarra, tome pues control del país. Pero también tiene que empezar a mediar porque pues probablemente el Congreso estaría bastante conflictivo con sus intereses. Y dicho y hecho, al punto de que Martín Vizcarra pues ordenó la disolución del Congreso y que se convocaran elecciones. ¿Por qué? Resulta que hace unos pocos días el Congreso decidió acusar a Martín Vizcarra de que éste no tiene facultades para ejercer el poder y que se iba a poner al presidente del Congreso, que en este caso era una presidenta, y ahí es donde se iba pues a legitimar el gobierno. ¿Qué sucede? El ejército y las fuerzas armadas principalmente, eh, lo que es la seguridad, siguieron en control y bajo la disposición del presidente ejecutivo, no del presidente o la presidenta en este caso legislativa. Hace unas cuantas horas la presidenta legislativa renunció al cargo y de hecho muchos de los diputados o congresistas o asambleístas, el término que quieran usar, pues algunos están intentando huir, otro trató de cruzar la frontera y fue detenido antes de tiempo. Entonces, probablemente se van a convocar elecciones parlamentarias, un nuevo Congreso, pero también nos pone, digamos, a los latinoamericanos a reflexionar la situación de Perú. O sea, Perú no ha tenido en la actualidad, estoy hablando desde, inclusive desde inicios del siglo XXI, un gobierno estable. Ollantumala, Alan García, Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, inclusive ahora con Martín Vizcarra, se ha visto de que ha existido una tensión
a la hora de legislar ahí. Y si no son escándalos como Lavallato o Odebrecht, es la misma corrupción que hay dentro del Estado peruano. Perú, si bien es cierto, es uno de los países que mejor crecimiento económico ha tenido en la región en los últimos años, no es lo mismo en la parte política. La corrupción, por desgracia, sigue. Las políticas públicas tienden a ser pues bastante clientelistas o corporativas. Pese a que llegue un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, la situación sigue siendo inestable en el país. Gobiernos moderados, gobiernos extremistas han afectado mucho al Estado peruano, y esto ha hecho de que pues exista esa división. Y entre los que viven del legado de lo que dejó Alberto Fujimori, pues hay bastantes posturas que creen que Keiko y lo que es Fuerza Popular pues es la solución al cambio. Pero hay otros que creen, pues como en el partido que creó el mismo Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, que ya era hora de hacer ese cambio, esa transición. Luego hay otros que pues son más de la tendencia, diría uno, socialista o progresista, y van pues con líneas como la del Frente Amplio en Perú. Pero aquí hay un debate bastante serio en cómo, por ejemplo, Perú puede proyectarse al mundo. Porque Perú talento tiene, capacidad económica tiene, desarrollo tiene. Por desgracia, el nivel de corrupción y el nivel de crisis política pues lo pone en situaciones tan parecidas, de ingobernabilidad incluso, a las de países centroamericanos, a las de países de Medio Oriente inclusive, o de África. Es increíble la cantidad de escándalos políticos que tienen estos gobiernos peruanos. Otro país que se asemeja mucho y tiene un patrón parecido es Panamá, por desgracia, que Panamá sí poco a poco ha ido levantándose, eso sí hay que admitirlo, Perú también, pero todavía hay escándalos de gobernantes anteriores que le siguen afectando. Y ni para qué decir pues de los escándalos que tenemos en muchos países centroamericanos, incluido Costa Rica, donde también por desgracia hay algunos ex jerarcas que están implicados con acusaciones y con malversaciones de fondos y de empresas. Ahora bien, a lo que quería llegar después de todo esto. A la hora de votar hay que tener mucho cuidado con lo que es el quebrar el voto. Hay gente que quiebra el voto y esto pues se comprende porque han vivido pues con gobiernos autoritarios o con dictaduras, pero hay gente que quiebra el voto con la finalidad de tener un peso y un contrapeso, que eso en parte es comprensible, pero también puede ser un arma de doble filo porque no puede generar orden. ¿Qué pasó en mi país, por ejemplo? Voy a poner el ejemplo de Costa Rica. En Costa Rica las elecciones se dieron en el 2018. El partido ejecutivo, o sea, el partido del gobierno de la presidencia, es el Partido de Acción Ciudadana, el PAC, pero solamente tiene 9 diputados en el Congreso, en un Congreso de 57 diputados. 57 asambleístas, 57 congresistas, como quieran llamarlo. ¿Quién es mayoría en el Congreso? Bueno, son dos partidos. Uno sería el Partido de Liberación Nacional, que tiene 14 diputados, y el otro es el, no me equivoqué, 17 diputados, y el otro es el Partido Restauración Nacional, que tiene 14. Lo que pasa es que se dividió, y entonces ahora es como, si no me equivoco, es 7-6-1, porque luego uno también se convirtió en independiente, pero independiente del partido independiente que se formó luego, que ya se llama Nueva República. Entonces, estos partidos tienen más control que el mismo ejecutivo, y el ejecutivo no puede presidir o pedir apoyo de sus congresistas porque son minoría. Entonces hay un desbalance. En Costa Rica no se ha llegado a un punto, aunque parece ser que pronto va a darse, en donde hay una tensión entre el Congreso y la presidencia. Pero ya vimos que en Venezuela se dio y que en Perú se dio.
Quizás el caso más grave es en Venezuela, al punto de que pues hay dos gobiernos, el del presidente Nicolás Maduro y el del presidente Juan Guaidó, que uno depende pues, del reconocimiento internacional que quiera darle al presidente, de este caso de la Asamblea Nacional, o al presidente pues electo en elecciones presidenciales después de crearse una Asamblea Nacional Constituyente y toda la cuestión que apareció. En el caso de Costa Rica, pues reconoce a Juan Guaidó. Eh, la situación también nos deja una reflexión importante. Como les mencioné, el quebrar el voto es una decisión pues peligrosa. Pero también, y esto es a lo que quería llegar, demuestra que en América Latina no hay liderazgos. Pueden aparecer caudillos, pueden aparecer movimientos populares, pueden aparecer uno que otro líder populista, corporativo o clientelista, pero no hay un liderazgo. No hay un verdadero liderazgo. Quizás el único que se podría, bueno, hay dos casos, pero tocaría uno en específico, que se podría tratar como un liderazgo que va en proactividad es el de El Salvador, con el actual presidente Nayib Bukele. Porque hasta en Chile, y yo sé que aquí hay bastantes seguidores chilenos, la cuestión con Piñera ya está entrando en una tensión. Porque si bien es cierto, está en un segundo gobierno, tenía una experiencia por lo económico y porque ya querían pues salir un poco de la visión socialista, lo cierto es que también Chile está teniendo tensiones dentro de su país, con temas de migración, con temas de política internacional, con temas económicos. Y Chile, si bien es como el que sale de la norma en América Latina en crecimiento y en desarrollo, pues también no es un avance como que vaya tan de la mano con algunas políticas sociales o nacionales, política interna, por decirlo así. Entonces, eh, va bien, pero se nota que hay tensiones internas. Y aquí mucho tiene que ver con la aparición de tantos partidos políticos. Porque mientras más partidos políticos aparecen, yo no sé si se han dado cuenta de que más inestable es un país. O sea, la aparición de tanto partido político lo que genera es desorden. Y no estoy diciendo de que tienen que vivir como un bipartidismo, como se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, o como se manejó en algunos tiempos en España. Pero sí en que existan los partidos suficientes, o sea, o una cantidad determinada, como para que haya orden en un Congreso. Porque quizás no lo hemos analizado tanto, pero el Congreso es la pieza fundamental de un gobierno. Porque es la que crea las leyes, porque es la que firma acuerdos, porque es la que negocia que algo sea válido o no sea válido, porque es la que literalmente es la representación del pueblo. Entonces es muy importante cuando uno escoge congresistas. ¿Qué pasa? En muchos países ni siquiera se sabe quiénes son los congresistas. No se escoge por persona, se escoge por partido político. Y ya vimos de que para las elecciones en Perú, de hace cerca de 2 años, 3 años, pues Pedro Pablo Kuczynski no tenía la mayoría de apoyo de sus congresistas, sino Fuerza Popular. No obstante, otros partidos políticos probablemente le dieron más apoyo a él que establecerse pues con una figura como Keiko Fujimori. Pero Keiko indirectamente obtuvo un gran apoyo en el Congreso. Y entonces Fuerza Popular pues se sostuvo y se sostiene hasta el momento. A no ser que tengamos nuevas elecciones que ya vienen en proceso y ahí veamos un panorama diferente. Tal vez Peruanos por el Cambio sea el partido que rija. O puede ser que aparezca una nueva oposición. Como les mencioné, puede ser el Frente Amplio. Puede ser que Fuerza Popular todavía se sostenga con mayor solidez. Pero aquí, como les digo, la situación en Perú nos deja esa reflexión. Entonces, para tenerlo en cuenta. Sin más que decir, me despido. Buen día.